Me da mucho gusto saludar a Pedro Miguel, escritor, analista, periodista. Mi querido Pedro Miguel, te mando un abrazo y gracias por tu paciencia. ¿Cómo te va? Querido Vicente, pues aquí abrumado de escuchar pornografía, mano, porque lo que ahí me tocó un cachito, eso no es política, no es periodismo, es que es porno, mano. Mira, eh, yo creo que lo fundamental es ver el sentido de los procesos de formación o de degradación de una organización política, de un movimiento. Pero meterse en los detalles, en la descalificación, en el denuesto, eh, en recuentos de agravios, no nos lleva a nada. Es eso, exactamente eso, lo que ha causado la crisis de este partido. Voy a usar una metáfora. ¿Por qué no debemos comer salchichas? Pues porque sabemos cómo están hechas las salchichas. Y sabemos que pues se agarran los desperdicios del animal, se meten en una máquina y salen salchichas. Pero no necesitas disectar la salchicha para decir, mira, aquí hay un pedacito de córnea y aquí hay tantita caca y aquí hay... Sobre todo cuando estás adentro de la salchicha, ¿eh? Y ahí lo dejo. ¿Cómo estás? Pues sorprendido también de las descalificaciones de unos y otros. Y yo sigo proponiendo qué se tiene que hacer en Morena para escuchar a la gente que busca que la cuarta transformación siga avanzando y que no se generen condiciones en las que a uno le griten traidor, al otro lo manden a jubilarse y así sucesivamente. ¿Cómo visualizas este proceso hacia el futuro? Y además no tiene que ser un futuro lejano. El 2021 está a la vuelta de la esquina. El 2022, la revocación de mandato también está a la vuelta de la esquina. El 2024, vamos a tronar los dedos y cuando menos pensemos ya vamos a tener encima esta situación. ¿Cómo lo visualizas, Pedro? Pues me parece que el partido tiene que ir a una refundación guiada por 4 principios básicos. Uno es hacer una autocrítica profunda y seria de cómo se ha descompuesto el partido, cómo se le ha llevado a la descomposición a partir del 1 de julio de 2018. No todos son culpas, pues hay fenómenos que ocurren, pues el partido se quedó sin su máximo dirigente, sin líderes, sin militantes, pues porque se tenía que hacer gobierno, mucha gente se quedó sin rumbo, porque mucha gente creía que el objetivo final de Morena era poner a Andrés Manuel en la presidencia, y no, el objetivo final de Morena es transformar al país. Y al mismo tiempo, el partido se vio sujeto al acoso de hordas de la clase política desplazada, que pues aplicaron la misma lógica y dijeron, pues esta es la escalera para trepar al poder, ¿no? Es decir, esas son condiciones objetivas de las que nadie tiene la culpa, pero hay responsabilidades. Y viendo para adelante, yo diría, mira, es indispensable la formación política, no de la base entiende perfecto, de las dirigencias. Las dirigencias tienen que entender que el poder es para servir y no para servirse. Tienen que sacarse de encima esa ambición desmesurada, esa obscena gana de acumular influencia, poder, cargos, nombramientos, dinero, manejo de los recursos. Esto se tiene que acabar. Creo que se tiene que proscribir el marketing político. Eso ha hecho un daño tremendo al partido. Porque el marketing político es la sustitución de la política por el marketing. Es meterle dinero a las campañas para posicionarte ante el electorado o ante la opinión pública, peor, ¿no? Y pues justamente es un ejemplo de lo que tenemos que erradicar, como lo dice Andrés Manuel, separar el poder político del poder económico.
Ahora resulta Sí. que lo que estamos viendo son carretadas de dinero en promoción de los aspirantes a dirigir esto. Pues es la peor connivencia del poder económico con el poder político. Y la pregunta del millón es: ¿quién pompó? ¿Quién le mete dinero a estas cosas? Porque todo el mundo dice: zafo, a mí no me da dinero la gente, no me da dinero el partido. Entonces uno se pregunta, y entonces, pues ¿cómo? Nada es Mira, gratis, ni siquiera los viajes. pero fíjate, Vicente, que, a ver, o sea, no es tan importante el origen, es que hay que ir más al fondo. Venga de donde venga, ese dinero es ilegítimo. Es ilegítimo meterle dinero a campañas para dirigir una organización que lo que quiere es separar el poder del dinero. Buen punto. Así te lo haya dado la Madre Teresa, esa lana es ilegítima. Buen punto. Yo le he dicho a muchos compañeros de medios independientes y alternativos, haciendo una comparación, aunque las comparaciones son odiosas, que el enemigo no está entre nosotros porque de alguna manera, con excesos, estridencias, limitaciones, lo que tú quieras, pues lo que buscamos es informar sin máscaras, o la gran mayoría buscamos informar sin máscaras, que el enemigo está en los medios tradicionales, los que buscan mantener el status quo, los ataques sin fundamento, el golpeteo. Y así veo el tema de Morena. No se han dado cuenta, pues, que el enemigo está en las casitas de campaña en la Juárez, el regreso de Ricardo Anaya, el PRI, el PAN, el PRD, que buscan alianzas, y mientras se está distraído en este proceso. ¿Tú lo ves así también? No, difiero, Vicente. Yo creo que la oposición no tiene estatura para representar un desafío. Lo hemos visto con el extremado enanismo mental en el PAN. El PRI es acomodaticio. Finalmente el PRI tiene un tremendo defecto que ahorita está haciendo virtud, que es que se disciplinan con el presidente, sea quien sea. El Partido Verde ya está de aliado legislativo. A Felipe Calderón no le registraron su brazo político del cártel. Y bueno, pues Gilberto Lozano, pues es una broma, ¿no? Pues es un chiste, man. Los ideólogos del régimen pasado, que se agruparon y que juntaron 650 firmas, que ya se van reduciendo porque ya hay gente que está diciendo: no, yo no firmé esa porquería, pues se evidencian solos. Es un llamado a defender la libertad de expresión que exige quitarle la libertad de expresión al presidente. Por favor. O sea, eso se desmorona por sí mismo, ¿no? Yo creo que el principal riesgo para la Cuarta Transformación está en Morena y en los otros partidos que respaldan el proceso. Porque pues resulta que en vez de que estén en juego programas, propuestas, visiones de país, visiones de futuro, pues lo que está en juego es el manejo de los presupuestos, los cargos, las influencias, la capacidad de poner cuates, esto. Y eso me parece un enemigo muchísimo más peligroso, ese proceso en el que están metidos casi todos los aspirantes a dirigir Morena, al menos los que suenan, porque hay varios más que ni suenan y que no tienen posibilidades. Pues me parece que es un riesgo mucho mayor que las formaciones políticas opositoras sean el brazo intelectual, sean el brazo delictivo, sean el brazo partidista, sean el brazo disque empresarial de Hoyos Walter, que pues en realidad es un personero de intereses pues que no son significativos, porque el empresariado, el gran empresariado, no está a favor de la 4T, pero tampoco está en contra. Pues ahí están en Palacio Nacional y apoyan y meten el hombro y ponen hospitales y compran cachitos de lotería y le entran a las broncas, ¿eh? Hay que verlo. Fíjate que es reconfortante seguramente para muchas personas que siguen sin censura, las miles de personas que están conectadas en estos momentos,
escuchar a Pedro Miguel, escuchar en su momento a El Fisgón, apostarle abajo, apostarle a lo importante que es la gente, y ojalá que este llamado también urgente para concientizar a los que buscan arriba, pues permee para que las cosas cambien o se recompongan en el camino, o que se retome el camino. Yo sí creo que a muchos se les ha olvidado lo que ustedes han propuesto por tanto tiempo, Pedro Miguel, que es la gente. La gente es lo más importante del partido, y qué bueno que lo mencionas, que no son ni el poder, ni los puestos, ni el dinero, es la gente que al final salió a votar el 1 de julio del 2018 y que creo que se merece más. Pues sí, y mira, no es una cuestión de merecimiento, es decir, porque la mayoría de la militancia de Morena tiene las cosas claras. A diferencia de los líderes y las líderes, esta gente sí tiene claro que no está luchando por un beneficio propio. Esta gente de abajo tiene claro que se está rompiendo el lomo por los que vienen en México y en el mundo, por los que no tienen nada y por los que no tienen ni siquiera la existencia y que van a nacer. A esos nos debemos, o a esos deberíamos debernos. Y esta gente pues se ha dejado la piel en las calles, repartiendo regeneración, organizando mesas de recopilación de firmas de toda suerte, desde mucho antes de que Morena fuera Morena, desde mucho antes de que se llamara así, ¿no? Y en su gran mayoría es gente que no quiere cargos, que no reclama un merecimiento más que el de ser reconocida. El drama es muy peliagudo, porque fíjate, la gente que vale la pena es la que no quiere cargos. Uf, y los que quieren qué cargos brutal. Pues son los que están despedazando el partido. Complicado, pero es un problema que también sobrepasa Morena, es un problema universal de la política, ¿no? ¿Quién llega a mandar? Pues el que quiere mandar. Y el que quiere mandar de entrada es probable que esté jodido, ¿eh? Y ya que estás mencionando esto, Pedro Miguel, vaya victoria del pueblo esto de recabar más de 2.5 millones de firmas para pedir la consulta popular para el juicio de los expresidentes. Lamentable el papel de los medios tradicionales, que no le dan cobertura a esta campaña del pueblo, a esta rebeldía del pueblo, a esta revolución pacífica del pueblo, incluso contrario a lo que ha dicho el presidente. Y eso sí, le dan una cobertura, creo yo, inmerecida a 650 intelectuales y periodistas. A mí en lo particular me llamó mucho la atención esto de las coberturas que no hacen sentido, pero también me dio mucha emoción ver a más de 28,000 personas, ya no sé cuántas vayan en estos momentos, firmando una respuesta, una réplica a esos 650 que firman no intelectuales, no periodistas, no grandes nombres, que firma una ama de casa, un obrero, un doctor, un profesor, y al final ese es el poder del pueblo, Pedro Miguel. Yo veo con mucha emoción que la gente participa y que ya no se queda callada, así sea ante Krause, ante Aguilar Camín y ante el que se ponga. Bueno, aprovecho para hacer un anuncio. Las firmas recabadas hasta ahora ya superan ampliamente las 40,000. Y esto, que es una gran noticia, pues también ha metido a los compañeros que están procesando la información en un problema terrible, pues porque son 3 gatos que tienen encima una cantidad de información atroz para corregir, para validar, para procesar, porque claro, pues ahí de repente aparece la firma de Donald Trump y la tienes que quitar, ¿no? Claro. O aparecen muchos errores por el texto predictivo o el corrector automático. Entonces,
antes de poner a consulta esta base de datos con las firmas, se tiene que hacer un proceso que ha sido mucho más lento de lo que se pensaba. Se ofrece una disculpa, pero creo que la noticia es muy buena, que ya van más de 40,000 firmas. Esto es el cálculo, digamos, pues, dividiendo el número total de páginas por el número de firmas que cabe en cada página, y entonces ya se vio que son más de 40,000. Mira, sí hay intelectuales, sí hay periodistas, sí hay investigadores, académicos, científicos y artistas entre estos 40,000 firmantes. Lo que pasa es que aquí no es una corte, ni un club de Toby, ni un club de golf, ni un grupito de selectos, ni una capilla. Esto es la gente, y entendemos que la voz de alguien con doctorado tiene exactamente el mismo peso que la voz de un enfermero, o que la voz de una ama de casa, o que la voz de un carpintero. Y pues esto es justamente lo que irrita muchísimo a la reacción. A la reacción en su brazo intelectual, en su brazo económico, en su brazo mediático, que tengamos una rebelión de plebeyos en curso, y que, como dice la canción de Cricri, la reina de las abejas, según las leyes del país, aquí todos son igual, y ellos estaban acostumbrados a la corte, a la nobleza, a la aristocracia, ¿no? No olvidemos que la formación académica se volvió un sistema de títulos nobiliarios. ¿Eres licenciado? Ah, pues ya eres marqués. ¿Tienes maestría? No, pues eres conde. No, pues ya un doctorado es ser duque, ¿no? Es decir, así se manejan, y así monopolizaron ellos el pensamiento del país. Se adueñaron del pensamiento del país e impusieron su verdad única de una manera realmente dictatorial, Coparon todos los medios, coparon todos los espacios, coparon los reflectores, y pues no, mano, o sea, la gente tiene voz. Somos 125 millones de mexicanos, no 650. Pues que lo entiendan, ¿no? Que lo vayan entendiendo, y ahí les va una probadita, pues con 45,000 firmas, tal vez se llegue a las 50, no lo sé, sí, sigue abierto a la firma. Obviamente, pues no lo podemos publicar como inserción pagada en los principales periódicos, pues porque pues esos recursos económicos no los tenemos, ¿no? Pero pues se está presentando a consulta de quien quiera verlo, y pues no hay ningún secreto, no hay nada oculto. Si alguien se quiere retirar como de la lista de ellos, lo puede hacer sin ningún problema, se retira su nombre. Si alguien dice yo estoy ahí por error, se le borra. Pero pues esto está a la vista de todo el mundo en un sitio de Google. ¿Qué más decir de esto, querido Vicente? Bueno, pues esto, digamos, es como un coletazo pequeño, pero significativo, de esas grandes victorias de septiembre, que han sido la recopilación de firmas para la consulta de si se enjuicia o no a los expresidentes, y el enorme éxito del sorteo de la Lotería Nacional con lo del avión presidencial, que pues estas personas le apostaron a que iba a ser un pésimo negocio, a que nos iban a vender los cachitos, a que iba a haber tranza, y a que los premios se los iban a sacar los allegados del presidente, en fin, estas cosas, ¿no? Y fíjate, se vendió, si mal no recuerdo, más del 70% de los boletos. Se obtuvo una utilidad por sobre los premios. Según yo hice un cálculo, tal vez estoy equivocado, pero de lo que se recaudó a lo que se entregó como premios, se ganaron más de 300 millones de pesos, que pues no es un dinero despreciable, ¿verdad? ¿Qué se ha dicho? Ay, pero 42% de los premios se los llevaron los empresarios. Pues sí, porque López Obrador desde febrero
reunió a los empresarios en una cena en Palacio Nacional y les hizo manita de puerco para que compraran boletos y para que ayudaran. Y se llevaron un chingo de boletos. Compraron millones y millones de pesos comprando boletos. Pues era lógico que se ganaran una buena parte de los premios, hombre, ¿no? Entonces creo que esto fue un gran éxito, pero además fue un éxito para desacralizar el asunto del avión, es decir, socializar de manera clara pues el repudio a esta cosa faraónica del avión, que es de veras un motel volante, ¿no? Claro. De una vulgaridad infinita. Déjame pedirte un par de reflexiones, si me permites. Vi que estabas presente en la entrevista que le concedió a La Jornada el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo escuchaste? ¿Cómo lo sentiste? Pues muy bien. Yo creo que eso se expresa solo en la entrevista, ¿no? Pues hay video de la entrevista, está subida en la página de La Jornada. Hay 2 videos, está el texto prácticamente completo de la plática, es decir, bueno, tú sabes que cuando hablamos y luego se transcribe, pues lo que queda luego parece muy incoherente como texto escrito, porque uno habla con coloquialismos, con pausas, con vacilaciones, con interjecciones, etc. Pero lo escrito y publicado en La Jornada es una reproducción muy fiel de lo que él dijo. Pues yo veo a un hombre convencido de su tarea, muy congruente con su pasado, es decir, es un tipo que no ha dado su brazo a torcer nunca, ni en las peores circunstancias, ni en las peores de las adversidades. Y pues mira, por muchos problemas que tuviera el gobierno federal hoy en día, pues estar en la presidencia de la República no es tan adverso como estar acampando en una carpa en el Zócalo, en un plantón de adeveras, o que estar siendo apaleado por la Policía Federal del régimen represivo en Tabasco, ¿no? Como quiera que sea, pues está en una condición inmejorable para concretar su visión de país, que es una visión que además él ha logrado socializar y compartir con millones de personas, que básicamente se mantienen en el respaldo al presidente. Hay inconformidades, han crecido las inconformidades, bueno, han crecido, digamos, las oposiciones, sí han crecido. Mira, Vicente, hay sectores a los que no les está gustando la 4T. Y yo lo resumiría de esta manera. Es decir, en el 18 ya sabíamos a quienes no les gustaba la 4T. No le gustaba, pues, al PRIAN, no le gustaba a la masa de medios oligárquicos, no le gustaba a sectores del empresariado muy precisos, y no le gustaba a sectores de la izquierda radical, con que es un disgusto absolutamente legítimo, pues, o sea, yo defiendo el derecho a disentir y la libertad de manifestarlo. Pero esos descontentos de inicio, digamos, que tienen mucho que ver con quienes fueron intoxicados por las campañas sucias de 2006 en contra de Andrés Manuel, el peligro para México, incendió pozos, escondió los dineros de los segundos pisos, todas estas mitologías que se van concatenando hasta aquella de que tenía una casa en la Toscana y había mandado a hacer un túnel secreto de su departamento en Copilco hasta las Lomas para irse como Batman a su mansión. Pues todo esto tiene un efecto y tiene un peso y ha logrado envenenar de manera perdurable a un porcentaje de la ciudadanía. El 10, el Oye, 15, Pedro Miguel. El 25, ¿no? Eso ahí está. Oye, Pedro Miguel, pero entre acusaciones de comunista, de autoritario, y perdón que lo diga, pero yo, pues está bien, que me digan lo que quieran, que me griten chairo y lo que quieran, pero no tengo máscaras. Tú disfrutas como yo sí lo disfruto, yo abiertamente lo digo, tú sí disfrutas
los berrinches que hace pasar el presidente en este ejercicio circular, como le llama él, de la mañanera, en donde dicta agenda para el día, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. ¿Tú sí disfrutas que el presidente exhiba a los Krause, a los Aguilar Camín, a los Gómez Leiva, a los Loret, a los Reforma? Yo en lo particular creo que es un momento histórico, y con esa reflexión me gustaría que cerráramos, si te parece, Pedro Miguel. ¿Cómo entiendes tú este momento histórico? Me fascinó, como dijiste, una rebelión de los plebeyos. En esta rebelión de los plebeyos también está esto que yo disfruto, y no sé si tú lo disfrutas como yo, pero se acabaron las verdades absolutas, se acabaron las dinastías, se acabaron los grupos VIP, se acabaron los privilegios. Así entiendo al México hoy en día. Mira, hasta me emociono. ¿Cómo lo ves tú en este planteamiento que te hago? Mira, Vicente, yo realmente, más que disfrutarlo, a mí me da mucha pena la incapacidad rotunda de estos sectores que son exhibidos en las mañaneras de entender lo que está pasando. Fíjate, en ese desplegado de los 650, ellos dicen que el presidente los calumnia, los critica, los difama, los insulta, etcétera, ¿no? Pero fíjate qué dramático abismo de incomprensión detrás de esta reflexión, cuando realmente el presidente lo que está haciendo es modular y moderar el infinito repudio social que hay en contra de estas cortes neoliberales, corruptas y oligárquicas. La voz del presidente de la República es la voz de la mayoría absoluta de los ciudadanos. El presidente de la República no está diciendo cosas a título personal. El presidente de la República tiene un mandato que le fue otorgado con más del 50% de los votos. Y ese mandato lleva implícita la repulsa a esta gente. Y ellos no lo entienden. Ellos creen que el presidente la trae en contra de ellos. Pero no, es una sociedad, es un pueblo, es un país que está hasta la madre de ellos. De sus corruptelas, de su inmoralidad, de su indecencia, de sus mentiras. Hombre, Enrique Krause está defendiendo los fraudes electorales desde el 88. En 1988, en una polémica, revivió a Alexis de Tocqueville para legitimar a Salinas. Y tuvimos que decirle, oye, ya entrevistamos por Ouija Modem a Alexis de Tocqueville y dice que no, que él no es salinista. O sea, y en 2006 legitimó a Calderón, y en 2012 a Peña. O sea, y bueno, y Aguilar Camín pues ha acompañado a estos criminales, y, a ver, no es nada más que se hayan equivocado, es que ellos tienen una responsabilidad, no penal, pero tienen una responsabilidad intelectual y política en el saqueo de Salinas, en las masacres campesinas y el saqueo bancario de Zedillo, en la absoluta corrupción y la represión de Vicente Fox, Atenco, Oaxaca, Lázaro Cárdenas, en el charco de sangre, en el océano de sangre del Calderonato. Calderón, fíjate, Calderón es un privilegiado entre los expresidentes porque él no tiene un juicio pendiente, él tiene 3. Por narco en Estados Unidos, por genocida en Ginebra y por ratero en México, ¿no? Y la frivolidad criminal de Peña Nieto, todo eso han defendido. Han construido la justificación ideológica de eso. Pues ¿cómo no los va a detestar la gente, hombre? ¿Cómo no vamos a conseguir con la mano en la cintura en 48 horas 40,000 firmas para decirles, oigan, pero ustedes están locos? ¿Cómo pueden decir que están defendiendo la libertad de expresión exigiendo que el presidente se calle?
¿Con qué cierras, Pedro Miguel? Mensaje para la gente. Por cierto, veo una gran cantidad de mensajes. Hiciste reventar el chat en vivo y en directo de Sin Censura. Ojalá que tengamos más oportunidades de seguir dialogando. Aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas, sí creo que la gente no se equivocaría si dice que estamos del lado correcto de la historia y estamos del mismo lado y del lado correcto de la historia. A la gente, ¿qué le dices, Pedro? Pues aprovechando esto último que dices, que sí, yo creo que estamos del mismo lado de la historia y que no hagamos lo que están haciendo los que se están arrebatando Morena, que estando del mismo lado de la historia se están descuartizando unos a otros, ¿no? Se puede debatir y sobre todo hay que ver para adelante, hay que ver qué sigue, hay que ver cómo resolvemos el hoy, pero también cómo vamos a resolver el mañana. Y eso exige un debate de altura, eso exige dejar de lado la invectiva personal y ir adelante. Y pues creo que hemos tenido uno de los septiembres más hermosos que yo recuerde, querido Vicente, a pesar de la pandemia, a pesar del dolor de las decenas de miles de muertes que ha causado este pinche bicho horrendo, a pesar de que no se ha podido disminuir de manera radical la violencia en el país, que creo que es un pendiente de la 4T, creo que en esta insurrección popular que vuelve a manifestarse, que vuelve a la movilización, que vuelve a estar en las calles, recogiendo firmas, comprando lotería, bailando frente al edificio de la Lotería Nacional, participando en las redes, creo que nos ha dado un mes patrio como yo no lo había vivido, creo que en toda mi vida. Y estoy muy contento y ojalá que lo recordemos con mucho gusto. Pues desde aquí, desde esta trinchera, nos sumamos al pedido, a la invitación para que firmen este desplegado que es para responder a esos 650 intelectuales, periodistas y científicos, y ya estaremos subiendo, ya estaremos dando la forma correcta y el link correcto para que lo hagan, mi querido Pedro Miguel. Yo te agradezco este tiempo, te agradezco tu generosidad, tu paciencia para hacer posible este enlace y ojalá que se repita muy pronto. Lo repetiremos, querido Vicente, gracias a ti por el espacio y pues muchos abrazos a la banda que está viendo, oyendo, tuiteando. Hasta Órale, pronto. pues sale, gracias Pedro Miguel, espera unas cuantas miles más de firmas a este esfuerzo desde abajo para, insisto, refutar y contestarle a los Krause, a los Camín. Y bueno, yo le voy a pedir al buen Toño, a Ceci, a don David, que me ayuden allá en Chicago con el link y la forma de hacer que más personas participen mientras de México de la transformación, Toño.